de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que quedó pendiente de ayer. Entonces ayer hablábamos del sistema. Hoy vamos a hablar del segundo componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la bronquitis. O sea, cuando un paciente tiene bronquitis es porque cumple con este criterio que está consignado aquí. El paciente tiene una tos persistente con expectoración durante 3 meses consecutivos, durante 2 años consecutivos. ¿Sí? Esa es la definición y hay que tenerla en cuenta para poder decir y anotar en la historia clínica que ese paciente efectivamente sufre de bronquitis crónica. Tos persistente con expectoración durante 3 meses consecutivos, durante 2 años consecutivos. Entonces, ¿qué ocurre en estos pacientes? Uno, como ser humano, está expuesto al medio ambiente, ¿cierto? Nosotros estamos expuestos a todas las cosas que encontramos en el medio ambiente. Al humo del que fuma, ¿cierto? Al humo del carro, al humo de la moto, ¿sí? A las bacterias y los mocos del vecino, los de su pareja, cuando usted se viene en el metro, el que tose, ¿sí? El smog, ¿sí? Todo eso es algo que no podemos controlar, ¿cierto? Porque usted no tiene ningún control sobre eso. Para tener un control sobre eso, usted tendría que vivir en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Esas sustancias inhaladas diariamente y continuamente en todos los medios, incluyendo esta aula, aquí que estamos expuestos al aire y todas las cochinadas que el aire trae. ¿Sí? Empezando por un problema. ¿Cuál es el principal daño que le hace el aire acondicionado al clima? Las cilias, paraliza las cilias. Entonces ya, por tener el aire prendido, las cilias de nuestras células cilíndricas en el pulmón no se mueven. Las células cilíndricas, ¿qué hacen? Entran, salen, entran y en eso se mantienen toda la vida. Cuando usted está expuesto al aire, la cilia es quieta, se inmoviliza. Entonces usted no contribuye ni en la entrada ni mucho menos en la salida. Y ya está jodido, ya empezó a perder. ¿Ya? Por eso muchas veces usted ve que usted está resolviendo un cuadro respiratorio, por ejemplo, usted está saliendo de una gripa y ya pasó el periodo duro y está mejorando, y le tocó venir a clases o le tocó ir a trabajar en una empresa donde no tiene control de aire acondicionado porque es para todo el mundo y usted echa para atrás. Dice, yo estaba mejorando y volví al trabajo y esta gripa que ya se me debía haber quitado 2 o 3 días, ya llevo un mes. Entonces, esas sustancias inhaladas irritan de manera crónica la vía respiratoria. Y ahora mismo, esa irritación constante de las vías respiratorias hace que las glándulas mucosas se aumenten de tamaño, o sea, se hagan hipertróficas en un proceso de adaptación. Y entonces, al estar las glándulas mucosas hipertrofiadas, ¿qué empiezan a hacer? Hipersecreción de moco. Producen más moco de lo normal. Más moco de lo normal. Entonces, ¿qué ocurre? La acumulación de moco en nuestros pulmones es caldo de cultivo para que allí la infección se genere.
¿Ya? Entonces, la infección se genera y vuelve y irrita la vía crónica más hipertrofia, más hipersecreción, más infección, más irritación, más hipertrofia, más hipersecreción, más infección. Y vives en ese círculo vicioso. Y terminas con bronquitis. Seguimos. Entonces, morfológicamente, cuando se estudia un pulmón con bronquitis crónica, uno con ¿qué ve? ¿Qué ve? La hiperemia y el edema de la mucosa pulmonar. Por ejemplo, aquí no me gusta hacer aquí. Me encantaría hacerme aquí, pero aquí me da ese chorro. Entonces por eso me hago acá. ¿Cierto? Sí. Pero hoy mi compañerita, pero sí vamos a hacer algo. Me da miedo que... Hay hiperemia y edema de la mucosa pulmonar. Se ve el aumento de tamaño de las glándulas mucopreceptoras. ¿Qué es el aumento de tamaño? Ya lo habíamos dicho. La hipertrofia. Eso se ve. ¿Cierto? Se ve moco en las vías respiratorias y se ve la inflamación de los bronquios y de los bronquiolos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación que se puede llegar a presentar. ¿Sí? Repito, se puede llegar a presentar. El organismo, ante la inflamación y ante la irritación, hace la hipertrofia de la glándula mucosa y hipersecreción de moco, y así pasan los meses. El organismo dice, yo con esta célula cilíndrica ciliada que forma moco no logro defenderme de la irritación, no logro defenderme, y entonces resulta que el organismo, su sabio actuar, cambia la célula y de célula epitelial glandular cilíndrica ciliada con una función específica de defender el pulmón, la cambia a una célula más fuerte, escamosa, en el proceso que se llama metaplasia. Entonces la célula escamosa ya defiende más al pulmón, pero la célula escamosa es inmóvil. Entonces, una célula que el organismo la cambió para que te defendiera porque es más fuerte para el smog, más fuerte para el cigarrillo, más fuerte para el humo del carro. ¿Sí? ¿Qué precio pagaste? Que el pulmón deja de hacer. ¿Sí? Ya, entonces el aire que entra con el mugre no sale. ¿Ya ves? Porque tuviste la metaplasia. Si no logras controlar el factor que está ocasionando ese problema, entonces esta metaplasia se transforma en displasia. Y cuando ya decimos displasia, ¿de qué hablamos? De atipia. Y cuando decimos atipia, ¿de qué estamos hablando? De premalignidad. Y entonces, ¿cuál es el camino? Metaplasia, displasia, carcinoma del epitelio. Ahora, ¿eso se va a presentar rapidito? No, son años, pero ese es el camino. ¿De acuerdo? Vean, entonces tenemos un pulmón con bronquitis crónica. Hay la macro, ustedes logran ver que hay un contraste de color de zonas más oscuras con unas más claras. Las zonas más claras es donde se está depositando el moco. Sí, las zonas más claras, donde el moco se está depositando.
Cuando se hace el corte histológico de esas zonas claras, entonces tenemos, ya hablábamos de la hiperemia y la congestión, ¿cierto? Sí. Véala. Todos esos vasos capilares y estas venas llenas de sangre. ¿Sí? Congestión. El infiltrado inflamatorio linfocitario mononuclear, que habla de bronquitis crónica, y la destrucción del epitelio bronquial. Miren que aquí hay varias capas de células, aquí también, pero aquí ya no. Entonces, ¿qué ocurre con estas células del epitelio bronquial? Se están destruyendo. Corre el proceso inflamatorio mononuclear. Entonces son linfocitos. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto pasa? El pulmón viene y dice: esta infección me está destruyendo, yo necesito una célula más fuerte. Y entonces cambia estas células por escamosas. ¿Ya? Y se forma la mente. Entonces, ¿qué ocurre? Esta célula se cambia de cilíndrica ciliada a escamosa, y la cosa lo que hace es que se agrava. Entonces vienen las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Que ahí en términos generales está tos productiva con abundantes pulmones, ¿cierto? Los pacientes con bronquitis crónica se pueden llegar a complicar. Wow, la lista. No, pero entonces, los pacientes pueden llegar a evolucionar a falla pulmonar derecha, que se llama cor pulmonale. ¿Sí? Y los pacientes con bronquitis crónica suelen fallecer por falla respiratoria debido a infecciones intercurrentes. ¿Qué significa? Una infección, otra infección, ¿sí? Hasta que en una de esas cogen una brava y entran en falla respiratoria. Pero ya debió estar la otra lista, ¿cierto? Seguimos. Entonces tenemos que el EPOC, en términos clínicos, se divide en dos grupos. El EPOC azul, que es el paciente que tiene EPOC, pero que el cuadro clínico que hace es de bronquitis. Y está el EPOC rosado, que es el paciente que tiene EPOC, pero el cuadro clínico que hace es de enfisema. Entonces ahí hay unas diferencias. ¿Sí? Cópielas y apréndaselas. No solamente para cuestión del examen de PAT, no, para la vida, para la rotación y su ejercicio médico. Entonces dice, EPOC azul, de predominio bronquítico, la mayoría de pacientes suelen tener 40 a 45 años. Los pacientes tienen disnea que empieza tardíamente, por eso dice disnea tardía, y la disnea es leve. O sea, una
disnea suave, pero que empieza tarde. Pero tiene tos temprana con abundante esputo. A esos pacientes, en una radiología de tórax, el corazón se va a ver grande y las vías respiratorias tienen una resistencia alta. El paciente que tiene EPOC, pero en donde el cuadro clínico que predomina es el enfisema, entonces tenemos EPOC rosado. Entonces son pacientes de más edad, más o menos 50 a 75 años. Vean, ya la disnea es temprana pero severa. Ahí cambió. ¿Cierto? La tos también es escasa, el esputo, pero la tos es tardía. Ahí también cambió. Y la radiología dice que el corazón se ve pequeño porque lo que hay es un predominio del daño pulmonar. Entonces los pulmones se ven grandes como unas almohadas, como hablábamos ayer, y el corazón da la apariencia de estar pequeño. ¿Cierto? Y la resistencia de la vía aérea puede estar normal o puede estar levemente elevada. Entonces hay esas diferencias. ¿Sí? Seguramente es posible que en una rotación, no sé si este semestre o el otro, les pregunten eso. ¿Qué diferencias hay entre el EPOC azul y el EPOC rosado? Y usted va ahí, entonces usted que dice, no, a mí nunca me han hablado de eso. ¿Cierto, Jonathan? ¿Cierto que sí? Pero es que yo lo le pusieron mucho. O sea, ¿qué hago con esta huevonada? Súbalo. ¿Y subir es aquí? Sí. Ahí. Ya le pusimos 23. ¿Sí? Y eso es por tu muchacho, ¿no? Y a mí me predomina. ¿Sí? Seguimos. Es niño. ¿Cómo que se llama? Jerónimo. Bueno, entonces, para medir el grado de obstrucción de las vías respiratorias, se hace una prueba que se llama la espirometría. Y básicamente lo que se hace en una espirometría es revisar la relación que hay entre el volumen expiratorio forzado en un segundo dividido a la capacidad vital forzada. O sea, la relación debe estar disminuida entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. Cuando hay obstrucción, entonces esa relación está disminuida. Entonces en la espirometría está esta sigla, que significa volumen de expiración forzada en un segundo, por eso el número 1, y capacidad vital forzada. ¿Ya? Esa relación debe estar reducida para poder decir que el paciente tiene una obstrucción de la vía respiratoria. Ahora, de los dos parámetros, el más importante, sin lugar a dudas, es el volumen de expiración forzada en un segundo. ¿Cierto? Porque el grado de obstrucción va a depender de la reducción de este parámetro.
ya les dije que esto es la finalidad de hacer la espirometría. Seguimos. Entonces, hay unas recomendaciones. Antes de hacer una espirometría se debe dar unas recomendaciones a los pacientes. Primero, escuchen bien, no se debe fumar, ni se debe vapear, ni se debe usar pipa de agua 1 hora antes del examen. No se debe hacer eso. Segundo, no se deben consumir sustancias tóxicas 1 hora antes del examen. Entonces aquí tenemos medicamentos y marihuana. Tercero, no se debe llevar ropa que comprima el tórax. O sea, esas cosas que utilizan las muchachas que yo las veo que son unas cosas apretaditas como unos topes, unas cositas así. Ese día no, vaya holgadita para que no tenga compresión torácica. Y cuarto, no se debe hacer ejercicio 1 hora antes de la prueba. Es decir, no se ponga a levantar pesas, ni a correr prolongadamente. No, que antes, como hago ejercicio todos los días y le doy la vuelta a todo el barrio, entonces no, hoy me levanto. No, ese día no. Son recomendaciones porque si no se sigue, entonces la prueba puede dar mala cuando usted no tiene el problema. ¿Sí me van a entender? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que la espirometría puede ser o normal, o con obstrucción ligera, o con obstrucción severa, o posible restricción, dependiendo de la curva que dé el espirómetro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una clasificación que se llama la clasificación de Gol, que la vamos a revisar. G de gato, O de viejo, L de loco, D de diamante. Entonces vamos a revisar esa clasificación de Gol, que es la que da el diagnóstico del grado de obstrucción. Entonces tenemos los criterios Gol. Entonces se dice estadiaje 1. O sea, obstrucción leve, básicamente. Obstrucción leve. El paciente puede tener con o sin tos crónica o producción de esputo. Repito, con o sin tos crónica o producción de esputo. La prueba, la relación del volumen de expiración forzada en un segundo con la capacidad vital forzada es inferior a 0.7. 0.7. Y el volumen de expiración forzado en un segundo debe ser igual o mayor al 80% de lo esperado. Aquí dice de lo pronosticado, o sea, de lo esperado. O sea, 80 o más. Entonces, cuando ese resultado se tiene, entonces se dice criterio Gol, gravedad leve o obstrucción leve.
Pues vamos ahora al estadiaje 2. El estadiaje 2 es obstrucción moderada. ¿Cierto? Sigue este mismo parámetro, ¿verdad? Con o sin tos crónica o producción de esputo. No cambia, ¿cierto? Está ahí. La relación sigue siendo la misma, inferior a 0.7. Pero ya hay una modificación en el volumen de expiración forzada en un segundo. Ya este está entre 50 y 79. Aquí es 79, porque habíamos dicho que si era igual a 80 o más, era 1. Entonces aquí es entre 50 y 79 de lo esperado. O sea que aquí ya el grado de obstrucción es mayor. El GOL 3, o sea, ya obstrucción grave. Entonces sí, el mismo parámetro clínico, con o sin tos crónica o producción de esputo. La misma relación, inferior a 0.7. Pero ya, el volumen de expiración forzada en un segundo es entre 30 y 49. Porque si fuese 50, quedaría aquí. Entonces ahí el grado de obstrucción ya es mayor. El paciente tiene una grave obstrucción respiratoria. Y está el estadiaje 4, que es el último. Entonces, en el estadiaje 4 hay una modificación para que ustedes la tengan presente. Ya es el POC muy grave. ¿Sí? Está el mismo parámetro con o sin tos crónica o producción de esputo. El mismo grado de reducción de relación, 0.7, menor. Bueno, entonces ya tenemos dos criterios. El volumen de expiración forzada es menor de 30, o sea, de 29 hacia abajo de lo esperado. Ahí murió eso. ¿Listo? ¿Ok? Ahí, con ese criterio, decimos que el paciente tiene un estadiaje 4 en golpe. ¿Vale? Ahora bajamos al otro criterio. El otro criterio dice esto, pero vean, ya el volumen de expiración forzada en un segundo puede ser inferior al 50. Pero ya este parámetro incluye falla respiratoria o signos de falla cardíaca derecha.
lista. ¿Dónde está la lista? Ok. Falta, ¿quién falta por firmar? Vea, 1, Sebas 2, usted 3, 4 y 5. 6. ¿Qué? Claro. En este hay dos parámetros de reducción del volumen de expiración forzada. El primer parámetro es este y volumen de expiración forzada menor de 30, o sea 29, 28, ¿cierto? Ahí ya decimos que el paciente tiene un gol 4. O el paciente puede tener esto y tener aquí, por decir algo, 49, 48. Entonces, si tú miras esto, parece que tuvieron 3. Pero es que este paciente tiene falla respiratoria o falla cardíaca derecha. ¿Sí ves? Entonces ya cambia ahí. Parece igual, pero diferente. Bueno, ¿quién falta por firmar?